Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Señor, necesito de ti. Y yo quiero darles la bienvenida a todos ustedes como familia de Neshama Ministerios. No saben cuán grande y cuán poderosamente el Señor les está usando a ustedes, iglesia. Nos está usando a nosotros con su presencia aquí. Con lo que estamos haciendo en la búsqueda del Señor, estamos bendiciendo a muchas personas. También queremos darle la bienvenida a aquellos que nos escuchan y nos van a escuchar en diferido a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos a Neshama Ministerios, amén, la iglesia donde habita el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y vamos a darle un aplauso a todas estas personas que nos van a escuchar en diferido, que van a escuchar este mensaje poderoso. Este aplauso es para ustedes que nos escuchan a través de nuestras redes sociales. Y antes de empezar el 2023, el Señor nos dijo poner una especial atención sobre la obediencia, esta virtud que tal vez está muy de lado o la han dejado de lado los creyentes. Yo lo recuerdo muy claro cuando hablaba con mi equipo y le decía, miren, una palabra muy hermosa que el Señor nos da para sostener el año 2023. Y les compartía, pero no todos ellos se alegraron. Me decían, pastor, obediencia. Me decían, algunas personas del equipo hicieron algunos gestos, dijeron, la obediencia. Le dije, sí, no están contentos. La palabra es obediencia para el año 2023. Y yo creo que no ha sido más acertada porque el Señor sabe lo que va a pasar. El Señor nos ama y siempre se va a adelantar a los acontecimientos, y como dice la palabra, nunca va a hacer algo sin antes avisarle a sus hijos, a sus siervos, los profetas. Y eso no quiere decir solo a los especiales, sino a la iglesia. Recuerden que todos nosotros somos reyes, profetas y sacerdotes. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él rompió el velo, rasgó el velo en dos y dio ese acceso, ¿no? Porque antes el Espíritu Santo solamente se posaba o se revelaba a los reyes, los profetas y los sacerdotes, a nadie más. Pero Jesús nos dio ese acceso. Entonces la palabra dice que Dios no va a hacer nada sin antes revelarlo a sus siervos, los profetas, a la iglesia, quiere decir eso. Y yo le animo, sea obediente, porque más que nunca necesitamos estar conectados al corazón de Dios para que Él nos siga revelando las cosas que están por venir. Entonces obediencia es clave. Tal vez muchas personas pensaban para este año una palabra de prosperidad, y te daré muchas cosas y te voy a bendecir en prosperidad, pero el Señor dijo obediencia. Y si usted entiende eso, aún prosperará en lo material y en todas las áreas, así que obedezca. Y sin más preámbulo, quiero ir a la palabra que el Señor tiene para nosotros en este momento, para estos tiempos. Y hablando de tiempos, no sé si ustedes se han fijado, pero ha cobrado mucha importancia el pronóstico del tiempo, ¿no? Desde el avance de la tecnología, lo podemos ver que en los noticieros, en las redes sociales, siempre hay espacios en donde siempre va a haber información acerca del clima, esa información para la población, y nos dice, ¿no? Si va a ser frío, calor, si va a llover. Y yo creo que es tan importante esto, saber acerca del tiempo, porque le permite a la gente prepararse anticipadamente. Diga, prepararse anticipadamente. Prepararse anticipadamente. Y es lógico, ¿no es cierto? Porque si vemos que nos dicen que puede hacer un calor demasiado fuerte y que los rayos ultravioletas van a estar en exceso, entonces las personas podemos llevar una gorra, llevar el bloqueador solar o ponernos bloqueador solar para ese día, o llevar un sombrero.
Si nos dicen que el día estará frío, nosotros somos precavidos y llevamos un abrigo, un paraguas en el caso de que llueva. Entonces, saber el tiempo es como una señal de alerta que lleva a la gente a prepararse para no atravesar situaciones difíciles, incluso en el transporte, el tráfico, ¿no es cierto? Porque si no están preparados las personas, el tráfico puede volverse un caos. Los bomberos, la policía pone énfasis, ¿no? Dice, va a ser un día muy lluvioso, tormentoso, entonces ellos están listos para evitar este caos aún en el tráfico que puede ocasionarse a causa del clima y de no estar preparados. Iglesia, yo quiero decirle que muchas de las cosas que han pasado antes, que están pasando actualmente y que seguirán pasando a futuro, ya estaban escritas en la Biblia. Escuche muy bien. Ya estaban escritas en la Biblia. Sabemos que la Biblia es la palabra inmutable y poderosa de Dios, y todos estos eventos, estos hechos ya estaban o están escritos en la palabra de Dios. Y nosotros como cristianos, como iglesia, debemos tenerlo muy claro. Sabemos que va a haber hambres, pestes, desastres naturales como nunca antes, que va a haber caos económico, desorden político y guerras. Y que estas cosas van a ser necesarias que ocurran. Escuche bien, estas cosas, dice la palabra, van a ser necesarias que ocurran, porque son eventos que junto con otros preparan la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y que más que nunca ese tiempo se acerca. Eso declaran las Escrituras en Mateo capítulo 24. Y yo le animo, por el tiempo no vamos a leer el capítulo de Mateo 24, pero yo le animo, léalo entre semana en su devocional, todo el capítulo de Mateo 24. Lo que le estoy diciendo en este momento es un resumen de Mateo 24. Y escuche bien, iglesia, en el tiempo que Jesús vivió, la mayoría de los habitantes de Palestina dependían de la agricultura. Ese era el medio que más dinero les generaba, su vida social, la cultura giraba en torno a la agricultura. Esa era la vida de los ciudadanos de esa época. Entonces ellos estaban bien familiarizados con los fenómenos naturales, distinguían perfectamente los tiempos lluviosos, los tiempos de calor, de tempestad, de frío, porque ellos tenían que saber cuándo sembrar y cuándo no. Ellos tenían que saber exactamente el tiempo de cosechar, como buenos agricultores que eran. En esa época la mayoría sabía de agricultura, eran muy buenos. Ellos sabían muy bien leer las estaciones temporales de su territorio. Por este motivo Jesús, al saber que todos estaban familiarizados con la agricultura, con saber dar lectura a los tiempos, usó una parábola y les recrimina el hecho de que no podían ver con claridad que era el tiempo de que el reino de Dios había llegado para establecerse aquí en la tierra. Él les empezó a recriminar. Jesús les reprochó, y a toda esa multitud que les seguía les decía: ustedes pueden distinguir el aspecto del cielo y de la tierra para saber si va a llover o no, o si va a hacer calor. Les decía, pero ustedes no pueden distinguir que ha llegado el tiempo de la manifestación de Dios a su pueblo, y que esa manifestación estaba dándose con la llegada de su Mesías prometido, que era Él hablando con ellos. El tiempo del cual los profetas les habían hablado y que tanto habían esperado había llegado, y que se estaba cumpliendo ahí delante de sus ojos, que las señales estaban cumpliendo frente a sus ojos en ese momento, pero aún así no distinguieron el tiempo. Y quiero que me acompañe a leer en las Escrituras sobre este importante tema en Lucas capítulo 12. Vamos a leer los versículos 54 y 56. Lucas capítulo 12, versículos 54 y 56. Si usted mira en la pantalla, todo lo que está pasando en el servicio de hoy tiene algo de parte del Señor. Entonces, ¿y eso qué? ¿Se equivocó el pastor? ¿Se equivocó el equipo ministerial? Todo lo que está pasando aquí en la pantalla, en el multimedia, en los versículos que estamos citando, cada palabra tiene algo. Así que no se distraiga, dígale: Señor, muéstrame, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Entonces mire lo que dice Lucas capítulo 12, versículos 54 a 56. Dice, hablando Jesús, no se refiere a esto, dice: decía también a la multitud:
Cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Estaba como enfadado, ¿no? Jesús. Versículo 56 dice, hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. Y subraya esta frase de Jesús, dice, ¿y cómo no distinguís este tiempo? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Y lo que me llama la atención es que, ojo, que esta palabra lo hablaba la multitud, y dentro de esta multitud estaban los fariseos, es decir, los pastores, la iglesia de la época. Y él cierra esta parábola y dice, ¿y cómo no distinguís este tiempo? Y de aquí el tema y el título del mensaje de hoy, ¿cómo? ¿No reconocéis este tiempo? El Señor creo que nos está preguntando lo mismo hoy como iglesia. ¿Cómo? ¿No reconocéis este tiempo? Y esta palabra es muy oportuna, creo yo, para toda la iglesia, les digo, alrededor del mundo, porque nosotros tampoco estamos exentos de poder tener fallas en el acierto de los tiempos en el que estamos viviendo. En el tiempo, en los tiempos que estamos viviendo. El clima, entre comillas, ¿no? Este clima, que no se refiere al clima natural, el clima social, es el clima ambiental, político, económico, que ahora estamos experimentando en todo el mundo, no solo aquí en nuestro país, no solo aquí en nuestra ciudad, lo estamos experimentando en todo el mundo. Es, creo yo, un tema de conversación de casi todos, y el debate se vuelve cada vez más acalorado, sobre todo en lo que es política, religión, y se está poniendo hasta insoportable estos temas. Elecciones que están sucediendo en diferentes países. Argentina está en ese proceso, al igual que lo vivimos nosotros. Algunos países. Lo que está sucediendo en Francia, ¿no? Las revueltas que están sucediendo en España a causa de la migración en estos países, Alemania, España, Francia, Italia. Y es preciso entonces comprender el reclamo de Jesús a los religiosos de la época y darnos cuenta que hay cosas más importantes que atinarle al clima en lo natural. Esto se refiere, hay cosas más importantes que enfocarnos solamente en las cosas naturales y ver que estamos viviendo momentos muy difíciles en el mundo entero y que ha llegado la hora de hablar de una sola cosa, y es que Cristo viene y viene pronto. Escuche bien, iglesia, este va a ser el tema. En otras palabras, la iglesia en este momento tiene que alzar la voz como lo hacía Juan el Bautista. Arrepiéntanse. Alguien viene detrás de mí, decía él, arrepiéntanse pronto. Y esa es la voz que nosotros debemos alzar. Cristo viene y viene pronto. ¿Cuántos dicen aleluya, Señor? Ven, amén. Señor Jesús. Y si usted no tiene eso en su corazón, ven, Señor Jesús, es porque algo tiene que arreglar, y esta palabra es para usted. Porque cuando alguien está a cuentas, cuando alguien está enfocado, cuando alguien sabe distinguir los tiempos, es contento, va a decir, ven pronto, Señor Jesús. No le digo cuando usted está perfecto, pero si usted está caminando en la voluntad del Señor, intentándolo todos los días, no salirse ni apartarse ni a izquierda ni a derecha, entonces usted puede decir, ven, Señor Jesús. Aquellos que dicen, no, Señor, y tal vez mientras usted escucha esto y tiene un miedo dentro de usted, es porque algo tiene que arreglar. Y aproveche este tiempo, porque no sabemos si Jesús viene ahorita en 5 minutos, al terminar este servicio, en esta noche o mañana, no lo sabemos. La palabra dice, la hora y el día nadie lo sabe, pero hay señales de que esto está pronto a ocurrir. Así que aproveche el tiempo todavía, si tiene que ponerse a cuentas, para que cuando usted escuche esto, Cristo viene, usted diga, sí, Señor, gracias. Amén. Pero la iglesia de ese tiempo, les decía yo, los pastores, ¿no? Los líderes, los religiosos, eso representaban los fariseos, los doctores de la ley. Ellos estaban más concentrados en lo que iba a producir económicamente su territorio, estaban enfocados en sus cosechas, en el avance social. Y llega Jesús y vemos que Él estaba en cambio concentrado en algo totalmente diferente. Le dice, ustedes son la iglesia, ustedes son los doctores de la ley, los rabinos, yo también soy rabino. Y Él vino y se puso al lado y les dijo, ustedes están enfocados y esforzándose en esto, en esta dirección, pero yo estoy en otra dirección, totalmente distinto. Les mostró que Él estaba enfocado en cumplir una misión, su misión,
que era sanar los enfermos, liberar a los cautivos y predicar la palabra de Dios y sobre todo morir en la cruz del Calvario para salvar almas. Él les mostró eso, dijo, yo vine a otra cosa, el enfoque debe ser otro, debe ser eso, salvar a las almas. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo, yo estoy enfocado en las cosas espirituales, en los asuntos eternos, en los asuntos de mi Padre, en el reino de Dios. Y creo que en la actualidad la iglesia, algunos creyentes, espero y creo yo sean pocos más que muchos, también tienen el mismo comportamiento de estos religiosos de la época de Jesús. Y Dios hoy a través de su Espíritu Santo nos hace una pregunta como iglesia, como Neshama Ministerios en este momento. Y la pregunta es, ¿nosotros de qué estamos pendientes en esta temporada? ¿En qué estamos enfocados? Para que usted me entienda, la pregunta es, ¿en qué usted está utilizando sus recursos, lo mejor de su tiempo, lo mejor de sus esfuerzos? Eso es enfoque. ¿En qué está enfocado usted? ¿A qué le está dando todo eso? No le digo que no trabaje su familia, pero haga una lista. ¿Qué? Entonces puede ir a ver a mi negocio, a mi familia, a mis hijos, al trabajo. ¿Está en la lista las cosas de Dios también? ¿O al Señor y al reino de Dios le está dando lo que le sobra? Porque como usted le dio todo tal vez al trabajo, y le repito, no le estoy diciendo que no trabaje, pero usted le da todo al trabajo, termina el día, lo único que quiere es terminar acostado en la cama y dice, bueno, quiero orar, quiero leer la palabra, pero no, ya no avanzo. Y entonces, pero mañana unos 2 minutitos. ¿En qué estamos enfocados? Tal vez muchas personas escuchen, no, los fariseos decían la cosecha, estaban enfocados en mirar el tiempo para saber si sembrar o no, si ya tenían que correr a cosechar en sus terrenos, lo que equivaldría hoy a ver que ciertas personas creyentes aún están enfocados tal vez en un aumento de salario, o de que le asciendan en su trabajo, en que le aumenten su sueldo, en que su negocio gane y tenga mayores utilidades, o del cambio de los gobernantes. Están enfocados algunos porque están metidos en la política. Otros dicen, bueno, los intereses, el banco, cómo están las ganancias, están enfocados en la baja de intereses bancarios, en el tiempo de la jubilación. Y les repito, no digo que todo esto está mal o que es diabólico, solo que no nos estamos poniendo a pensar que una tan sola cosa es importante saber en esta temporada, y es que vivimos en tiempos decisivos. Que lo erróneo es que creamos que nuestras vidas serán diferentes si logramos lo que deseamos. Escuche bien, créame que si usted en este momento, yo le animo, póngase a pensar en esto. ¿Qué pasaría si usted al salir del servicio de hoy llega a casa y le dice, miren, todos sus sueños se acaban de cumplir? Honestamente, con la mano en su corazón, ¿cómo se sentiría? O sea, dice, bueno, tengo la cuenta del banco llena, tengo una casa de 3 pisos, 3 carros, todo está solucionado. ¿Cómo se sentiría? ¿Qué haría? ¿Qué se pondría a hacer? El Señor nos dice, no creas que tu vida va a ser diferente y que todo se soluciona si logras lo que tú deseas. Es cuestión de enfoque. El Señor nos está diciendo que lo malo es que dejemos de lado lo primero, que es Dios, su reino y su justicia. Y por eso Jesús les recriminó enojado a los religiosos de su época, porque tenían esa actitud. Porque estas personas tenían la habilidad de pronosticar el tiempo natural bien exactamente, pero tenían falta de discernimiento espiritual. Mire, iglesia, la palabra que se traduce como distinguir en el versículo 56 que leímos en el Evangelio de Lucas, esa palabra distinguir en el original griego es una palabra que significa discernir o documentar. Es una palabra griega, dokimasein se llama, significa discernir o documentar. Él lo que estaba diciendo es, ¿no pueden discernir el tiempo? Eso les decía, no pueden distinguir, no pueden discernir. Y la otra palabra clave en el versículo 56 es este tiempo, si usted se dio cuenta, que en el griego es kairos, diga kairos. Kairos. Y no perdamos de vista que en la cultura griega hay 2 formas de ver el tiempo.
La primera es kairos y la otra es cronos. Cronos simplemente se refiere a la secuencia del tiempo, se refiere a cómo medimos el tiempo natural, y por eso la palabra cronología se deriva de esta palabra. Es decir, si ahorita vamos y tenemos usted el reloj o mira el reloj o el celular, mira el reloj, usted dice son las 9:59 de la mañana. Ese es tiempo kairo, cronos. Secuencia de tiempo, medición del tiempo natural, cronos, cronología. Pero kairos, en cambio, se refiere a una estación, a una época especial, se refiere al tiempo sobrenatural, se refiere al tiempo espiritual, se refiere a una temporada o temporadas que Dios fija y señala para una determinada obra suya. Es muy diferente. Se puede decir, hoy es 29 de octubre, las 10 de la mañana. Ok, tiempo cronos. Pero en el kairos, si la pregunta sería, ¿y cuál es el tiempo kairos? Usted dice, son las 10 en el cronos y en el kairos. Eso es lo que estaba tratando de decirles en ese momento Jesús. Ustedes saben el tiempo cronos, lo natural, saben cuándo va a llover. ¿Y el kairos? ¿Qué hora es en el kairos? Él estaba preguntando como la hora. No sé si alguien se ha acercado a usted a preguntarle la hora alguna vez. ¿Qué hora tiene? Usted le dice, tal hora. Es como que Jesús se acercó y les decía, ¿qué hora tienen ustedes, iglesia, ahorita? ¿Qué hora es? Y le decían, esto, no natural. Le decían, no, ¿cuál es el cronos? Digamos, ¿cuál es el kairos espiritual? ¿Qué tiempo es? ¿Qué hora es? Y yo quiero darle varios ejemplos de tiempo kairos. Por ejemplo, cuando nació Jesús, este evento se dio en un determinado kairos. Cuando Dios el Padre decidió que era el momento oportuno para que el ángel Gabriel visitara a María, le anunciara estas buenas nuevas, entonces Él estableció un kairos, dijo, ahora. Tanto así que el rey Herodes quería irlo a visitar y no pudo identificar. Dijo, sabemos que va a haber una señal en el cielo, una estrella. Por más que envió emisarios, no lo logró. Era un tiempo diferente, el de Dios. La reforma de la iglesia del siglo XVI sucedió en un determinado kairos. ¿Usted cree que todo fue al azar? ¿Usted cree que Martín Lutero, un día, este sacerdote católico, se levantó y empezó a estudiar las escrituras con más ímpetu, con más hambre? ¿Usted cree que fue al azar? El Señor tenía un tiempo establecido para que eso sucediera. Él decía, algo tiene que pasar. Tenemos que volver a las escrituras. Mire, los avivamientos en las iglesias, en Europa, el de Gales, en Estados Unidos, o el surgimiento de los movimientos pentecostales, ¿no? Porque había un tiempo en donde el Espíritu Santo se dejó de lado. Muchos decían, ya no existen los milagros, pero el Señor despertó esto en un kairos. Así como el crecimiento de los cristianos en América Latina. ¿Usted ha leído? En los últimos 20 años hay estadísticas que el crecimiento ha sido tan exponencial de la gente que se ha convertido a Cristo en América Latina. Y esto se puede atribuir al kairos de Dios. El Señor dice, es tiempo de revelarme a la gente. Este es el tiempo. Él establece kairos. Entonces, ¿cómo podemos discernir e interpretar los tiempos de Dios? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Cómo se hace para poder ver el reloj de Dios? Porque el reloj natural ya lo tenemos en el celular o en su muñeca, pero ¿y el reloj de Dios? ¿Cómo hacemos para discernir, interpretar los tiempos, los kairos de Dios en este mismo día, en este lugar, en la época en la que estamos viviendo como iglesia? ¿Cómo hacemos? Si yo le pregunto, ¿cuál es la hora en el reloj de Dios? ¿Usted qué diría ahorita? ¿Cuál es la hora en el reloj de Dios? ¿Quién puede decirme? Anótelo ahí. Alguien que nos esté escuchando en este momento, en el servicio en línea, en nuestras redes sociales, ¿quién nos puede escuchar?
a través de la lectura y la meditación de la palabra de Dios. Escuche bien esto, si usted quiere saber qué hora es en el reloj de Dios, usted tiene que necesariamente acudir a la palabra de Dios, a la lectura y meditación de la palabra de Dios. Y escuche bien esto, no solo de manera individual, sino también en comunidad. Por eso es importante congregarse en la iglesia fielmente. Por eso es muy importante nuestras trincheras de vida, que son nuestras reuniones de hogar. Por eso es importante los altares familiares. No sé si usted lo hace, hay varias personas que en muchas predicaciones yo les he exhortado, les he aconsejado, les he dicho, compartan una palabra en familia. Por eso es muy importante esto, para poder estar al tanto de los cambios en los contextos en los que estamos viviendo, en los que tenemos que vivir y ejercer nuestra fe. Mire, Jesús mismo lo dijo. Yo le voy a parafrasear algo que está en Lucas capítulo 8. Vamos a ir allá, Lucas capítulo 8, versículos 9 y 10. Mire, yo le voy a parafrasear estos versos. Él dijo en una ocasión, hablando de esto, dijo, en otras palabras, no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver. Él resumió así. Dijo, no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver. ¿No me cree? Vaya a las Escrituras. Lucas, le digo yo, capítulo 8, versículos del 9 al 10. Mire lo que dice la Escritura. Dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. O sea, no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver. Yo creo que esta palabra es para nosotros. A vosotros es dado a conocer los misterios del reino de Dios. A la iglesia, ustedes que me creen, ustedes les voy a mostrar. Ustedes no se van a hacer los sordos, ustedes sí quieren oír. Ustedes no se van a hacer los ciegos, sí van a querer ver. ¿Ustedes quieren oír y ver? Sí, amén. Y yo les aconsejo en casa sobre este tema, lean Juan capítulo 12, los versículos 35 al 40 también. Lea sobre este tema. Juan capítulo 12, versículos 35 al 40. Ahora, si seguimos trasladando esta palabra a la actualidad, escuche bien, podemos darnos cuenta que estamos viviendo tiempos que no podemos dejar de distinguir. El tiempo de la venida del Señor está más cerca. Hemos vivido una pandemia. La palabra de Dios lo llama pestes. Estamos viendo fenómenos, les decía, y desastres naturales. Se anuncian choques de cometas, ¿no? Ustedes si han sido curiosos. Hay uno que va a suceder y que están preocupados para marzo del 2024, el siguiente año. Estamos viendo guerras, ¿no? La de Ucrania y Rusia. Ahora recientemente la que está sucediendo en Jerusalén. Hay más rumores de guerra, ¿no? Porque escuchamos China y Estados Unidos está enviando su artillería, sus portaaviones, la fuerza marítima, los aviones. Estamos escuchando conflictos sociales, vemos la violencia y la inmoralidad llegando a niveles que nunca habíamos visto. No sé si usted ha mirado en las redes sociales personas como ahora, si usted se autopercibe y lo que a usted le dé ganas de ser, eso es, y la gente tiene que soportar eso. Entonces hay gente que amanece y se siente perro. ¿Y ya visto? Se viste, sin ser Halloween, ¿no? Se viste perro y se para y dice, no me hables como gente, no le hable como gente, él es un perro. Pero usted dice, pero es una persona. No, dice, él se autopercibe perro. Y así es. Qué ridículo. Y entonces había una imagen en donde una persona que se autopercibe perro iba a una terapia psicológica y había problemas con la policía en España porque el psicólogo le decía, no, pues que, ¿cómo? Entonces él le decía, wow, ladraba. La persona decía, pero ¿cómo doy la terapia?
pero entonces quedaron en esto. El psicólogo dijo, a ver, para que no haya problemas con la ley, dijo, yo soy un psicólogo que solamente da tratamiento a las personas. Ok, dijeron, entonces, bueno, personas, como él es un perro, entonces tiene que llevarle a algún terapista que sí trate con los perros. Entonces dijo, y listo, arreglaron el problema. Pero, o si no, lo estaban acusando de discriminación. Dice, pero no puede discriminar. Dice, no, sí, pero bueno, yo solo con personas. Y usted ve, no sé si ha visto las imágenes, pero sí es una persona, pero está puesto cola, está disfrazado como perro y ladra y se va caminando en 4 patas. La maldad ha aumentado tanto, eso es parte del... Miren, muchos pastores, y yo estoy de acuerdo, hombres de Dios que dicen, es igual de lo que sucedía en Sodoma y Gomorra. Mire, es todo esto, la inmoralidad, esto está llegando a niveles que no se ha visto, ¿verdad? No se ha visto. Entonces, ¿cómo es que a veces no distinguimos este tiempo? Reconozcamos, amada iglesia, hoy entonces por medio del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura, eso está escrito aquí. ¿Cuáles son estos tiempos? ¿Qué tiempos son estos que estamos viviendo? ¿De qué es tiempo? ¿De qué es tiempo, iglesia? Yo le digo, primero es tiempo de estar a cuentas. Es tiempo de estar a cuentas. Y usted sabe, esto se refiere en 3 direcciones. Esto un poco hablábamos en cierta parte en nuestras trincheras, en nuestra trinchera el día jueves, ¿no? Estar a cuentas en 3 direcciones: con Dios, primero. Eso dice Isaías 1:18, usted lo puede anotar, no lo vamos a leer. A cuentas conmigo mismo y a cuentas con los demás. Y con los demás empezando por los de su familia. Eso quiere decir, no tenga pendientes con nadie. Perdone si tiene que hacerlo o pida perdón. No deje situaciones sin arreglar. Despójese del resentimiento, de la ira, del miedo, de la ansiedad, del pecado, de las cosas malas que usted sabe que está haciendo. Salga de la depresión, dejemos la rebeldía, la desobediencia y pongámonos a cuentas. Es el tiempo. Dos, es tiempo de buscar más a Dios. ¿Qué horas son en el reloj de Dios? Y va a escuchar un ángel que le dice, es tiempo de estar a cuentas. ¿Qué hora es? Es tiempo de buscar más a Dios. Las escrituras declaran en Amós capítulo 5 verso 4, dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, es decir, a usted, a mí, a la iglesia, buscadme y viviréis. Amén. Buscadme y viviréis. ¿Lo está buscando? ¿Está buscando de Dios? También dice la escritura en Isaías capítulo 55 versos del 6 al 7, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Subraye esta parte, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Dice, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ahora, entienda lo que dice esta palabra de Isaías. ¿Sabe? Busquemos más que nunca, está diciendo el Espíritu Santo, y más que en otros tiempos a nuestro Dios, porque yo le voy a resumir algo de escatología. ¿Qué quiere decir escatología? Según los estudios bíblicos es la ciencia que estudia el final de los tiempos. Hay una materia en los institutos bíblicos que se llama escatología. Yo le voy a hacer un resumen de escatología. ¿Sabe a qué se refiere este versículo? Las escrituras dicen que en los postreros días, sobre todo en los tiempos finales, voy a parafrasearle, le digo, a resumirle lo que dicen porciones de la Biblia, sobre todo en el Apocalipsis. Nos dice que va a llegar un momento en donde la humanidad será tan, pero tan necia y dura de corazón, que harán lo malo más y más delante de Dios, no querrán saber nada de Dios, lo están dejando de lado a Dios, no querrán nada de Él, que Dios va a esconderse de la humanidad por un periodo de tiempo. Imagínese eso. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando llegue ese momento, ese kairos, amada iglesia, hay gente que ese momento dirá Dios, o querrá ir a la iglesia y adorará, pero no siente nada. El Señor no está a causa de nuestra maldad. Imagínese usted cómo será eso. Si nosotros, teniendo esta oportunidad, las puertas abiertas, a veces nos desesperamos. Imagínese usted no tener la presencia de Dios, llamarle, adorarle y que Él no venga, la unción no esté ahí. Y va a ocurrir.
Entonces, amada iglesia, aprovechemos este tiempo y busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Busquémoslo de todo nuestro corazón en el nombre de Jesús. Por eso dice la Escritura, búsquenle mientras puede ser hallado. Ahorita es fácil escucharle, ahorita es fácil entrar a la presencia de Dios. Es tiempo de ser luz y sal también, amada iglesia, este momento. ¿Qué hora es en el reloj de Dios? Es tiempo de ser luz y sal. En otras palabras, es nuestro tiempo. Es el tiempo de la iglesia en donde los cristianos tenemos que ser los protagonistas. Y aquí viene, hay iglesias donde tienen 50,000 miembros, pero 50,000 miembros en santidad o 50,000 miembros solo asistentes nomás. Los cristianos en los últimos tiempos vamos a ser los protagonistas. Eso significa que es tiempo de predicar la palabra de Dios. Eso es tiempo de ser luz y sal. Es tiempo de evangelizar, de mostrar a través de nuestras vidas individuales y como familias que Dios es real. Ayer hablábamos algo al respecto. Decíamos, la gente nos tiene que ver. Bueno, yo hablaba en una consejería ayer al respecto de esto. Tenemos que mostrarle a la gente, sino ¿cómo mostramos a la gente que seguimos a Jesús? Seguimos haciendo